Cordial saludo, me presento, mi nombre es Juan David Galindo Duque. El siguiente video es para una actividad correspondiente al parcial final para la lectiva CP con NRC 10990, Política Pública de Familia. Em, y bueno, pues el tema que escogí para realizar el video correspondiente es la violencia en el contexto familiar. Y para ello, pues en un principio me remito pues como tal al origen de la problemática, al breve diagnóstico, para lo cual indagué acerca del tema y aparte pues con el conocimiento que he adquirido durante mi tiempo de vida ahí en la academia, he podido concluir y he podido investigar que la violencia tiene raíces históricas y hoy en día es más aguda y compleja que nunca. Es decir, no hay como tal un origen que podamos decir la violencia aparece en tal año, en tal momento con tal persona, sino que es más bien una situación que se viene presentando desde hace mucho tiempo, desde el origen pues de la sociedad humana como civilización y incluso me atrevería a decir que antes de la civilización. Bueno, hablamos que pues se da a todos los niveles, es decir, político, económico, social, laboral e intrafamiliar. En este caso pues nos vamos a concentrar pues en el, en el núcleo familiar. Se toma todo el espacio, no distingue pues de espacios, es decir, puede suceder en la calle, en el hospital, en la empresa, en el hogar, en cualquier lugar. El hecho de que sea intrafamiliar no significa que sea simplemente en el hogar, sino que se puede dar en diferentes lugares. Tiene múltiples representaciones, o sea, se da de diferentes formas, ya puede ser homicidio, desaparición, secuestro, amenaza, maltrato, se da para jóvenes, adultos, niños, hombres, mujeres, no distingue, no es discriminatoria por decirlo así. Em, Bueno, así rápidamente, en cuanto al concepto mismo de la violencia, se entiende como un fenómeno social, multidimensional y multifacético que genera daño físico y psicológico. La persona vive daños a sus propiedades. Mediante el uso de violencia, se busca alcanzar el acceso a bienes únicos y de valor, resolver un conflicto, ganar estatus o mantener relaciones de poder. Esto según Santander, González y Rojas. Y y bueno, como tal, para enfocarnos en el contexto intrafamiliar, se hace referencia al abuso de poder sobre los miembros más débiles que están a su cuidado. Por eso afecta principalmente a los niños y niñas, a las mujeres ancianos y ancianas, a quienes tienen alguna forma de discapacidad. Este también lo afirma Sierra, Macano y Cortés. Asimismo, pues, de igual forma, en una entrevista reciente a la vicefiscal general Marta Mancerra, se puede afirmar que la violencia intrafamiliar es el delito más denunciado después del hurto, solo en lo que va ocurrido de este año, el año 2020. La Fiscalía ha registrado más de 60.000 denuncias por violencia intrafamiliar. Entre el 20 de marzo y el 30 de agosto se presentaron 38.331 casos. Eh, no obstante, se observa una disminución de los casos a 7.042 casos en comparación con los del mismo periodo del año pasado. Durante la pandemia como tal hemos registrado 10.342 noticias criminales por delitos sexuales. En cuanto al contexto intrafamiliar, disminución del 35% con respecto al mismo periodo del año 2019. Es decir, que a pesar de que, según afirmaciones de la vicefiscal, eh, a pesar de la pandemia y a pesar de que hubo un incremento como tal de lo que ya se venía generando de violencias, es menor a lo que fue el año 2019. Nos dice también que en Bogotá hubo 12.860 casos, en Medellín 3.340, en Cali 1.401 casos, en Soacha 949 casos, disculpen, en Bucaramanga 643 casos, en Villavicencio 590 casos, en Tunja con 566, en Cartagena con 560, en Barranquilla con 512, en Ibagué con 489, en general en Bogotá fue donde más casos hubo. Y bueno, como tal, podemos decir que las consecuencias no son solo pues a nivel individual, sino que también tienen una repercusión a nivel social en cuanto a procesos de socialización, en procesos de autogestión, en procesos de autoestima, atentan contra el bienestar individual y pues del núcleo familiar y contra los proyectos de vida de los mismos. En cuanto al abordar esta problemática de una política pública, la política de apoyo y fortalecimiento a las familias y las actuales acciones de la política que realiza el ICBF tienen el tema de la violencia intrafamiliar a su cargo.
un antecedente importante de la Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar, ASPAS. Esta política nació a través del COMPES en el año 2000 como una estrategia para prevenir la violencia intrafamiliar. Sin embargo, pues esta política fue abolida y fue, eh, digámoslo así, cambiada por lo que es la política de apoyo y fortalecimiento de las familias y pues las acciones del ICBF en particular. Podemos decir que las instituciones como la Comisaría y la Policía Nacional son entes que hacen parte de esa protección o que son como los entes que están ahí como primera medida para prevenir o para mitigar, para proteger todo tipo de riesgo, todo tipo de acción que ponga en riesgo a cualquier persona, en este caso pues que sea perteneciente a una familia, a un núcleo familiar y que tenga que ver con la vulneración a ese tipo de derechos que sucede dentro del núcleo familiar que se supone que es la primera institución base de la sociedad. Entonces antes, en vez de proteger, lo que está haciendo es, digamos, atentar en contra de las personas y los miembros de su familia, de su núcleo como tal, y pues esto no debería estar sucediendo, por lo cual no está funcionando de manera correcta. Como tal, podemos decir que en Colombia no existe una política clara, ordenada y diferencial sobre la violencia intrafamiliar, sino que existen acciones y programas para su prevención y sanción que muchas veces no están articuladas y que las entidades que realizan de forma dispersa en el marco de sus funciones funcionan de manera diferente legal. Es decir, que la normatividad muchas veces se cruza, mm, o sea, se contradice o ante cierto tipo de caso, dentro de lo que logré indagar, hablaba un ejemplo sobre hay una, hay una normatividad que, digamos, discrimina o más bien sanciona a las mujeres que practican la violencia intrafamiliar y hay otro tipo de normatividad que protege a las mujeres que son víctimas de la violencia intrafamiliar. Entonces, en muchos casos, cuando se va a solucionar esto, pues a nivel penal, ya a nivel pues judicial, lo que hacen es como que no se sabe de qué normatividad sostenerse porque muchas veces se cruzan y eso mismo pasa también con una normatividad frente a los niños y las niñas y adolescentes. Como tal, no tengo claro cuál, pero sí pude indagar acerca de eso. Entonces, pues, una conclusión clara de, pues, de esa investigación, de esa microinvestigación, fue que no hay una política clara como tal frente a la violencia intrafamiliar, sino que pues se sostiene diferentes entidades y pues se sigue, digamos, otorgando la responsabilidad del bienestar familiar y su integralidad familiar al ICBF. La Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias hoy en día pretende estructurar la acción del Estado colombiano para una protección integral de la familia. Esta política tiene como objetivo reconocer, promover y fortalecer las capacidades de las familias como sujetos colectivos de derechos y protagonistas del desarrollo social. Eso según el Ministerio de Salud y de Protección Social. Es decir, que otra vez, pues, como tal, lo que pretende el gobierno del Estado como tal es fortalecer la familia para que entre ella misma se solucionen esos problemas y se de una manera funcional este tipo de estructuras reproductoras del sistema. Ahora bien, a pesar de que me extendí un poco en el video, pues pienso que es necesario pues dar, digamos, la densidad del tema. Por lo tanto, pues sigo a pesar de lo largo del video con el punto 3 de la actividad y después usar una técnica de terapia familiar para su posible solución. Dentro de lo que encontré, creo que la técnica de fronteras que pude revisar en el material archivado en las aulas virtuales, me parece que es una técnica que recalca como tal la posición del individuo y reafirma su derecho y sus deberes como tal. O sea, por ejemplo, me parece a mí que cuando sucede una violencia intrafamiliar es porque uno de alguna manera u otra la persona le pierde el respeto a la otra persona y atenta contra su integridad, atenta contra su espacio personal, atenta contra su mismo ser. Y pienso que lo esencial aquí es el respeto. Y pienso que como tal la técnica de frontera recalca esa posición de individuo y nos dice tanto tú como yo somos personas, tú como yo somos sujetos de derecho, tú como yo tenemos emociones y gustos, sea lo que sea, somos diferentes personas y tanto tú como yo merecemos respeto y tú como yo pensamos diferente y si en algún momento llegamos a chocar frente a esta diferencia, pues se soluciona
a través de diferentes mecanismos, el diálogo, ya como tal si no funciona pues la relación se decide pues si uno se separa de la familia o utilizar diferentes tipos de terapias para la reconstrucción de la interacción, digamos, interpersonal, la reafirmación de roles, la reasignación de roles dentro del núcleo familiar. Me parece que debe ser una construcción totalmente particular de cada núcleo familiar. Y me parece que esta técnica de fronteras recalca muy bien y reafirma la participación, la importancia que tiene la participación de cada individuo dentro del núcleo familiar, no solamente dentro del núcleo familiar, sino de cualquier participante de un sistema para que funcione como tal el engranaje y no haya disfuncionalidad en cualquiera de sus partes. Esto es lo que pienso pues de como tal de la violencia en el contexto familiar, lo que puedo indagar brevemente. Eh, Agradezco la atención, muchas gracias. Hasta luego.